Bienvenidos al documental muy especial del día de hoy. Hoy realizaremos un viaje por más de 2000 años de historia para descubrir cómo la narrativa evolucionó desde los antiguos poemas épicos hasta las formas contemporáneas de contar historias y cómo surgió la narratología, la disciplina que estudia los relatos. Cada época transformó la manera de narrar y dejar una huella que todavía influye en la historia, el cine y los medios digitales. Acompáñenos en este recorrido por las obras y los autores que cambiaron para siempre la historia de la narrativa. Las historias han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Primero fueron transmitidas oralmente, después aparecieron los manuscritos, más tarde llegó la imprenta, la novela y finalmente los medios digitales. Cada transformación respondió a cambios sociales, culturales e históricos. En este recorrido también conoceremos cómo diferentes investigadores comenzaron a estudiar la estructura de los relatos, dando origen a la narratología. Nos encontramos en la antigua Grecia, considerada la cuna de la literatura occidental. Aquí surgieron los primeros grandes relatos épicos, transmitidos inicialmente de manera oral y posteriormente escritos. Nuestro recorrido comienza con uno de los autores más influyentes de toda la historia, Homero. Gracias, Natalie. Hemos logrado obtener un documento audiovisual recreado con declaraciones, atributos del poeta Homero. Escuchemos esta entrevista exclusiva. Maestro Homero, ¿por qué cree que las historias eran tan importantes para los pueblos antiguos? Porque la memoria de un pueblo vive en sus relatos. Las historias conservan nuestras hazañas, nuestros dioses y nuestras enseñanzas para las futuras generaciones. ¿Cuál considera que fue el mayor aporte de sus obras? Mostrar que el héroe no solo lucha contra enemigos, sino también contra sus propios temores y decisiones. Y lo desea, establecieron muchas de las bases de la narrativa occidental. Introdujeron héroes complejos, conflictos, viajes, personajes memorables y estructuras narrativas que continúan utilizándose hasta la actualidad. Y lo desea. Nuestro recorrido continúa en Roma. Aquí, la tradición propia fue retomada y adaptada para reconstruir una identidad política y cultural propia. El protagonista de esta etapa es Virgilio. Maestro Virgilio, ¿qué buscaba transmitir mediante la Eneida? Deseaba narrar el origen heroico del pueblo romano y demostrar que el destino de una nación también puede contarse mediante la literatura, ¿Por qué la épica seguía siendo importante? porque une la historia, la política y los valores de una sociedad en un mismo relato. Aunque Aristóteles vivió antes que algunos de los autores ya mencionados, su obra poética constituye el primer análisis sistemático sobre cómo funcionan los relatos. Explicó conceptos como el inicio, el desarrollo y el desenlace, la unidad de acción y la importancia del conflicto. Estos principios siguen siendo fundamentales para comprender la narrativa contemporánea. Con estos primeros aportes concluye el origen de la narrativa occidental. Ahora nos trasladamos a la Edad Media. Europa experimenta profundas transformaciones políticas, religiosas y culturales. Los relatos ya no solo narran hazañas heroicas, también transmiten valores como el honor, la felicidad y la lealtad. En esta época nacen los cantares de gesta y aparecen nuevas formas de comprender al ser humano y su relación con el mundo. Nuestro primer protagonista es el autor anónimo del Cantar de Miocid. Señor Cid, ¿qué representa para usted la historia de la sociedad medieval? Mi historia recuerda que el honor no depende únicamente del nacimiento, sino también de las acciones. Cada batalla representa la lucha por recuperar la dignidad y cumplir con la palabra dada, ¿Por qué considera que estos relatos eran tan importantes? porque inspiran a generaciones enteras y preservan la memoria de quienes defendieron sus ideales. El Cantar de Mio Cid representa uno de los primeros grandes poemas épicos escritos en lengua castellana. A diferencia de los héroes mitológicos de la antigüedad, el Cid posee un fuerte vínculo con la narrativa histórica. La narrativa comienza a acercarse a personajes humanos con conflictos familiares, políticos. Durante el siglo XIV, Italia presencia el surgimiento
de una obra que cambiaría para siempre la literatura universal. Dante Alighieri combina religión, filosofía y política en una narración que lleva al lector a recorrer el infierno, el purgatorio y el paraíso. Maestro Dante, ¿por qué eligió un viaje para contar su historia? Porque el viaje representa la transformación del ser humano. Cada etapa simboliza el conocimiento, el arrepentimiento y la búsqueda de la verdad. ¿Por qué escribió la obra en italiano y no en latín? Porque deseaba que cualquier persona pudiera comprenderlo. La literatura debía acercarse al pueblo y no permanecer únicamente entre los eruditos. Con la Divina Comedia, Dante introduce una narrativa profundamente simbólica. El viaje deja de ser únicamente físico y se convierte también en un recorrido espiritual e interior. Además, escribir en lengua vernácula permite acercar la literatura a mucho más público. Pocos años después aparece otra obra decisiva para la evolución de la narrativa. Mientras Europa enfrenta la peste negra, Giovanni Boccaccio reúne 100 relatos narrados por un grupo de jóvenes refugiados del desastre. Así es como nace el Decameron. Maestro Boccaccio, ¿por qué reunir tantas historias dentro de una sola obra? Porque una historia conduce inevitablemente a la otra. Cada narrador aporta una mirada distinta sobre el amor, la fortuna, el ingenio y la condición humana. ¿Considera que todas las personas tienen una historia que contar? Sin duda, las experiencias cotidianas también pueden convertirse en literatura. El Decamerón representa un cambio importante. La narrativa comienza a alejarse exclusivamente de héroes caballerosos y dar espacio a comerciantes, mujeres, jóvenes, ciudadanos comunes. Surge así una mayor diversidad de voces narrativas y de perspectivas sobre la realidad. Nuestro siguiente destino es España. A comienzos del siglo XVII aparece una obra considerada por muchos especialistas como la primera novela moderna. Su protagonista cambiaría para siempre la forma de construir personajes y de narrar historias. Hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra. Maestro Cervantes, ¿por qué decidió escribir una obra que cuestiona las novelas de caballería? Porque aquellas historias ya no representaban la realidad de mi tiempo. Quise mostrar que los sueños pueden ser nobles, pero también deben enfrentarse al mundo tal como es. Don Quijote parece un personaje lleno de contradicciones. ¿Fue esa su intención? Sin duda, los seres humanos no somos completamente héroes ni completamente villanos. Vivimos entre ideales, errores, ilusiones y aprendizajes. Con Don Quijote de la Mancha, Cervantes revoluciona la narrativa. Introduce personajes psicológicamente complejos, combina distintos estilos narrativos y rompe con las convenciones de los relatos caballerescos. La novela deja de centrarse únicamente en los hechos para explorar también la mente, las emociones y las contradicciones de sus protagonistas. Por ello, muchos especialistas consideran esta obra como el inicio de la novela moderna. Ahora nos encontramos en el Renacimiento, un periodo marcado por el redescubrimiento de la cultura clásica, el desarrollo del humanismo y grandes avances científicos y artísticos. La invención de la imprenta permitió que los libros llegaran a un público mucho más amplio, favoreciendo el intercambio de ideas y el crecimiento de la literatura. Durante esta época, la narrativa dejó de centrarse únicamente en héroes legendarios para explorar la naturaleza humana, la política, la sociedad y la imaginación. Nuestro recorrido comienza con un pensador inglés cuya obra inauguró un nuevo género literario, Thomas More. Sir Thomas More, ¿qué lo inspiró a escribir Utopía? Observaba una sociedad llena de desigualdades y conflictos. Imaginé una isla donde las instituciones funcionaran de una manera diferente para invitar a las personas a reflexionar sobre su propia realidad. Entonces, su obra no pretendía describir un lugar real. Exactamente, la ficción puede convertirse en una herramienta para cuestionar la política, la economía y las costumbres de una sociedad. Utopía, publicada en 1516, inauguró un modelo de narrativo que utiliza un mundo imaginario para criticar la realidad. Thomas More demuestra que la narrativa no solo sirve para entretener, sino también para proponer ideas, debatir problemas sociales y estimular el pensamiento crítico.
Desde entonces, las utopías y las distopías se han convertido en uno de los géneros más importantes de la literatura universal. Las transformaciones introducidas durante el Renacimiento marcaron un punto de inflexión para la narrativa. Los personajes comenzaron a mostrar emociones, conflictos internos y procesos de cambio. La ficción también adquirió una nueva función: cuestionar la sociedad y representar la complejidad del ser humano. Estas innovaciones servirían de base para que, siglos después, los estudiosos de la narratología analicen aspectos como la construcción de los personajes, la perspectiva narrativa y la evolución de las historias. Durante el Renacimiento, la narrativa dejó de limitarse a relatar hazañas extraordinarias. Ahora, también buscaba comprender al ser humano, cuestionar la realidad, explorar nuevas formas de contar historias. Pero el pensamiento europeo continuaría evolucionando. En nuestro siguiente bloque viajaremos al siglo XVIII para conocer la Ilustración, una época en la que la razón y la crítica transformarían nuevamente la literatura. Nos encontramos en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Durante este periodo, la razón, la ciencia y el pensamiento crítico comenzaron a cuestionar las antiguas formas de entender el mundo. La literatura también cambió. La historia dejó de ser únicamente una forma de entretenimiento para convertirse en un instrumento de reflexión, crítica social y defensa de la libertad. Nuestro siguiente protagonista es uno de los intelectuales más influyentes de este movimiento, Francois-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Con Cándido, Voltaire demuestra que la narrativa puede convertirse en una poderosa herramienta de crítica social. A través del humor, la ironía y la sátira, cuestiona el optimismo excesivo, la intolerancia religiosa, el abuso del poder y la desigualdad de su época. La literatura deja de limitarse a relatar acontecimientos para invitar al lector a reflexionar sobre la realidad. Este enfoque influirá profundamente en las novelas filosóficas y en la literatura crítica de los siglos posteriores. Las ideas ilustradas no permanecieron únicamente en los libros, inspiraron transformaciones políticas, educativas y culturales que modificaron profundamente la historia de Europa y América. La literatura comenzó a dialogar directamente con la sociedad, convirtiéndose en un espacio para debatir sobre los derechos humanos, la educación y la justicia. La Ilustración marcó un antes y un después en la historia de la narrativa. A partir de este momento, los escritores comenzaron a explorar con mayor profundidad las emociones, la libertad, la individualidad, la relación entre el ser humano y la sociedad. Pero una nueva corriente estaba por transformar nuevamente la literatura. En nuestro siguiente destino viajaremos al romanticismo, donde la imaginación, los sentimientos y la naturaleza ocuparán el centro del relato. Nuestro viaje nos ha llevado ahora al romanticismo. Después de una época dominada por la razón, el pensamiento científico, muchos escritores comenzaron a defender el valor de los sentimientos, la imaginación y la libertad individual. La naturaleza dejó de ser un simple escenario para convertirse en un reflejo del estado emocional de los personajes. El héroe romántico ya no buscaba conquistar reinos, sino comprenderse a sí mismo. Uno de los autores que mejor representa esta transformación es Johann Wolfgang von Goethe, que transformó la narrativa al situar las emociones en el centro del relato. Sus personajes ya no son únicamente protagonistas de una historia, sino individuos con conflictos psicológicos, aspiraciones, miedos y deseos profundamente humanos. En obras como Las penas de Hohenwälder y Fausto, la narrativa explora la subjetividad y la identidad de una manera que influye en toda la literatura posterior. El romanticismo convierte al individuo en el verdadero protagonista de la historia. El romanticismo no solo transformó la literatura, también influyó en la pintura, la música y la filosofía. Los escritores comenzaron a interesarse por la identidad nacional, las tradiciones populares y las emociones individuales. La imaginación pasó a ocupar un lugar tan importante como la razón. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX. Europa vive profundas transformaciones debido a la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de nuevas clases sociales.
Los escritores dejan de idealizar la realidad para observarla con detalle. Ahora, los protagonistas ya no son héroes legendarios ni personajes extraordinarios, son personas comunes enfrentadas a problemas cotidianos. El autor que mejor representa a esta nueva forma de narrar es Gustave Flaubert. Señor Flaubert, ¿qué buscaba al escribir Madame Bovary? Deseaba mostrar la realidad tal como es. La literatura no necesita idealizar a sus personajes, también puede revelar sus frustraciones, Madame errores y Bovary es uno de los contradicciones, personajes más complejos de la literatura. ¿Por qué decidió construirla de esa manera? porque las personas no son perfectas. Nuestros deseos suelen enfrentarse constantemente con la realidad. Ese conflicto constituye una de las mayores fuentes de la narrativa. El realismo también cambió la forma de observar la sociedad. Los escritores comenzaron a describir la vida cotidiana, las desigualdades sociales y las transformaciones provocadas por la industrialización. La literatura se convirtió en una ventana para comprender la realidad de su época. Para comprender mejor este hallazgo, hemos preparado una entrevista recreada con Vladimir Prap. Profesor Prap, ¿qué descubrió al analizar los cuentos populares? Comprendí que, aunque cambian los personajes y los escenarios, muchas historias siguen una secuencia semejante de acciones. Lo importante no es quién realiza una acción, sino la función que esa acción cumple dentro del relato. ¿Qué entiende usted por la función narrativa? En cada acción que impulsa el desarrollo de la historia, por ejemplo, la partida del héroe, la aparición del antagonista o la obtención de un objeto mágico. Estas funciones suelen repetirse en numerosos relatos. Nos encontramos en una época marcada por guerras, revoluciones, avances científicos y profundas crisis sociales. La confianza en el progreso comienza a debilitarse. Los escritores sienten que las antiguas formas de narrar ya no son suficientes para explicar un mundo cada vez más complejo. Así nacen las vanguardias, movimientos que experimentan con el lenguaje, la estructura y la manera de representar la realidad. Uno de los personajes más importantes de esta transformación es Franz Kafka. Señor Kafka, sus obras suelen transmitir angustia e incertidumbre. ¿Por qué eligió escribir de esta manera? Porque muchas personas viven enfrentándose a situaciones que no logran comprender. La literatura también debe reflejar esa realidad. En la Metamorfosis, Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto. ¿Qué representa esta transformación? Simboliza el aislamiento, la pérdida de identidad y la incomprensión que muchas personas experimentan dentro de la sociedad. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella profunda en la humanidad. Millones de personas comenzaron a cuestionarse sobre el sentido de la existencialidad, la libertad y la responsabilidad individual. Estas inquietudes dieron origen al existencialismo, una corriente filosófica y literaria que buscó comprender al ser humano frente a un mundo incierto. En este contexto surge uno de los escritores más influyentes del siglo XX, Albert Camus. Profesor Todorov, ¿cómo se organiza un relato? Toda historia comienza con un equilibrio, después ocurre un hecho que rompe esa estabilidad. Los personajes enfrentan un conflicto y finalmente alcanzan un nuevo equilibrio. ¿Este modelo continúa utilizándose, profesor Todorov? Sí, puede aplicarse a novelas, películas, series y cualquier otra forma de narración. Después de las guerras mundiales, la literatura comenzó a formular nuevas preguntas. ¿Cómo enfrentamos la incertidumbre? ¿Qué significa ser libres? ¿Cómo construimos nuestra identidad? Estas inquietudes marcaron profundamente la narrativa del siglo XX y prepararon el terreno para nuevas formas de comprender los relatos. Hasta aquí hemos recorrido el realismo, las vanguardias y el existencialismo, mientras la narratología desarrollaba nuevas herramientas para comprender la construcción de los relatos. En nuestro siguiente bloque viajaremos a América Latina, donde conoceremos el boom latinoamericano, el legado de Gabriel García Márquez y los aportes de Mike Ball. Nuestro viaje nos ha llevado ahora a América Latina.
Durante la segunda mitad del siglo XX, un grupo de escritores logró que la literatura latinoamericana alcanzara reconocimiento internacional. Sus novelas combinaron historia, memoria, política, tradición oral y elementos fantásticos para construir nuevas formas de representar la realidad. Este movimiento fue conocido como el boom latinoamericano. Uno de sus máximos representantes fue el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Maestro García Márquez, ¿cómo nació el universo de Cien años de soledad? Nació de los recuerdos de mi infancia y de las historias que escuchaba en mi familia. Comprendí que en América Latina lo extraordinario forma parte de la vida cotidiana. Muchos identifican su obra con el realismo mágico. ¿Qué significa realmente? Significa narrar acontecimientos extraordinarios con total naturalidad. No se trata de inventar fantasías, sino de mostrar una realidad que muchas veces supera la ficción. El boom latinoamericano transformó la imagen de la literatura escrita en español. Autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes demostraron que América Latina portaba una voz propia y una enorme riqueza narrativa. Sus obras continúan siendo estudiadas en universidades de todo el mundo. Nuestro viaje nos ha llevado al presente. Vivimos en una época donde las historias ya no permanecen únicamente en los libros. Hoy una narración puede comenzar en una novela, continuar en una película y expandirse en una serie, un videojuego o incluso redes sociales. La narrativa contemporánea refleja un mundo globalizado, diverso y profundamente interconectado. Una de las escritoras que representan esta nueva manera de comprender la literatura es Valeria Luiselli. Profesor Val, ¿cuál considera que fue su principal aporte? Comprender un relato implica analizar tres niveles: la historia, que corresponde a los acontecimientos; el texto, que es la forma en que los acontecimientos son narrados; y la interpretación, construida por cada lector o espectador. ¿Sus ideas pueden aplicarse fuera de la literatura? Sí, también permite estudiar el cine, la fotografía, el teatro y otras expresiones culturales. Con Mike Vann, la narratología adquirió una visión mucho más amplia. Sus investigaciones demostraron que los relatos están presentes en múltiples formas de comunicación y que la interpretación del receptor también es parte del análisis. A lo largo de este recorrido hemos observado cómo la narrativa ha evolucionado junto con la historia de la humanidad, desde el realismo de Gustave Flaubert hasta el boom latinoamericano de Gabriel García Márquez. Cada etapa transformó la manera de contar historias y comprender la realidad. También conocimos cómo la narratología permitió analizar los relatos desde diferentes perspectivas. Los aportes de Vladimir Prov, Desvan Todorov, Gerard Genette, Mike Ball siguen siendo fundamentales para comprender la estructura, el significado y la interpretación de las narrativas. Las narrativas actuales forman parte de nuestra vida cotidiana. Consumimos historias mientras leemos, vemos películas, escuchamos podcasts, navegamos por internet o jugamos videojuegos. Nunca antes habían existido tantas formas diferentes de contar una historia. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje por las principales etapas de la narrativa y la narratología.